con esta mesa con distintos analistas para poder ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo ahora en Venezuela. Nos acompaña Miguel Velarde, que es economista y asesor político venezolano. También está Gabriela Beldaño, que es analista venezolana. Y también Cristian Castillo, que es dirigente del PTS. A todos, muchas gracias por estar acá y por ayudarnos, obviamente, a lo largo de toda la hora de TN Central a entender qué es lo que está sucediendo. Cristian, desde acá, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Sobre todo por ahí cuando se ven estas imágenes de tantos venezolanos en la calle, digo, tanto de un lado como del otro. No, yo tengo una mirada distinta porque creo que de la mano de Trump, los Bolsonaro, los Macri, no se va a traer democracia ni ninguna salida democrática al pueblo de Venezuela. Partiendo de que hay una gran responsabilidad del gobierno de Maduro en lo que está sucediendo, en la catástrofe económica, pero no es con un presidente nombrado desde Washington como se le va a dar una salida democrática a las aspiraciones del pueblo venezolano. Esa derecha venezolana quiere aplicar un plan de ajuste aún peor que el que ya está sufriendo de la mano del FMI y de la mano de lo que nos ajustan en todos los países de Latinoamérica. Gobernantes que no tienen ninguna credencial democrática, como Bolsonaro, que se jactó de que la dictadura brasilera haber dicho que el problema es que torturó y no que no asesinó, que cuando destituyó a Dilma Rousseff se lo dedicó a su torturador. Yo creo que queda claro que ahí esa no es la democracia, esa es la política que le está haciendo el juego a lo que quieren los Estados Unidos, que está en una rivalidad en la región, porque bueno, Maduro está aliado a China y en la disputa geopolítica en América Latina, ese es el interés norteamericano. Nadie seriamente me puede decir que a Donald Trump le interesa la democracia y le interesa que un pueblo se autodetermine. No, por eso le preguntaba por los venezolanos, no le preguntaba ni por Guaidó, ni por Maduro, ni por Trump, ni mucho menos por Bolsonaro. La situación crítica que vive Venezuela lleva a que muchísimos venezolanos crean que la salida va a venir por ese lado. Yo no la comparto, creo que es equivocada esa salida y que lo que está proponiendo Guaidó es una salida empujando un golpe a las Fuerzas Armadas y empujando también de la mano de la injerencia norteamericana, que es gravísimo, que está reforzando sus lazos en la región, que está avanzando en el poder y el control de distintos gobiernos en nuestros países, en los aparatos de seguridad, y eso es lo que quiere hacer en Venezuela. Yo creo que el venezolano, que descontento profundamente y con muchas razones para estar absolutamente descontento con Maduro, cree que de la mano de Trump va a obtener sus derechos democráticos y una mejora en la situación económica, está equivocado. Castillo, ¿qué tendría que pasar, qué tendría que suceder en Venezuela para que creyeran o consideraran al menos la posibilidad de que estuviera el gobierno de Maduro violando las garantías constitucionales? Mira, primero una cuestión, yo hasta que llegué, los países de la Unión Europea no habían reconocido a Guaidó. No habían reconocido a Maduro tampoco, pero no le habían dado reconocimiento. El reconocimiento fue de la OEA y de los países individuales americanos. Ahora sí bueno, está. Finalmente, pero insisto, Uruguay lo ha reconocido también, El Salvador lo ha reconocido también a Maduro. En América Latina, sobre todo los gobiernos que se alinean con Estados Unidos y están en el Grupo de Lima, son los que le han dado el reconocimiento a Guaidó, para mí, empujando un golpe de Estado, una política golpista. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el autoritarismo de Maduro, no estoy de acuerdo con la política de hambre que tiene hacia los venezolanos. Los compañeros míos socialistas y de izquierda en Venezuela lo critican, pero por izquierda de Maduro. No por ser socialista, sino por hacer un falso discurso de socialismo. Pero de ninguna manera quienes criticamos por izquierda a Maduro, quienes entendemos la situación crítica y sostenemos que son los trabajadores, el pueblo trabajador venezolano el que debe dar una salida, no aliado a una derecha que va a golpearle la puerta a Washington. ¿Cómo se resuelve entonces? ¿Cómo se sale de esta situación? Es una salida que tiene que darse el pueblo venezolano, insisto, superando a Maduro, no, movilizándose, luchando, pero no detrás del programa de una derecha que va a arrodillarse ante Trump. Pero hoy yo insisto, ¿a quién lo nombró a Guaidó? Trump y Pence. El video de Pence de hoy, llamando él desde Estados Unidos al pueblo venezolano, pero es un insulto a todos los latinoamericanos gravísimo. A los propios venezolanos. Pence, el vicepresidente de un gobierno que ha violado los derechos humanos en todo el mundo, como el gobierno norteamericano, cuestionado en su propio país, a diestra y siniestra. Entonces a mí nadie me va a hacer creer que la solución al pueblo venezolano viene de la mano de Trump y el gobierno imperialista yanqui, de los Bolsonaro, de los uribistas como Duque, que proviene de una tradición de gobierno culpable con los paramilitares, de un Macri. No es así. La salida solo la puede dar el pueblo trabajador venezolano movilizándose por sus propios reclamos, pero no para subordinarse más al capital norteamericano.
quería expresar Castillo, Bueno, no sé yo digo, si lo interpreté bien. en Chile votó el 50% de la población. Si vos tomás los votos de Piñera, es también discutible, ese no es el argumento. Yo creo que a Guaidó no le votó nadie para la presidencia de la Nación en Venezuela. Lo Pero designó Guaidó no es lo designó presidente, Pence es un a partir de un presidente interino. intento de presionar a la Fuerza Armada venezolana para que den un golpe de Estado, se lo saquen de encima a Maduro y empiecen un camino de subordinarse más a Trump y se alinee la región con Estados Unidos, que es lo que quiere Macri, lo que quiere Duque, lo que quiere Bolsonaro y Piñera. Esa es la realidad. No es una salida democrática real para el pueblo de Venezuela, una que viene de la mano de los Estados Unidos. Creo que es una injerencia insoportable. Ahora, yo no soy defensor de la política de Maduro de ninguna manera. Insisto, Maduro tiene absoluta responsabilidad, no defiendo sus acciones autoritarias, ni defiendo la política económica que lleva adelante, digamos, y que está donde el pueblo venezolano tiene el derecho a movilizarse, a luchar y a reclamar por su nacional. Castillo, usted recién mencionaba que nada bueno puede venir de la mano de Bolsonaro, Washington y demás. ¿Cuánto más puede empeorar esta situación? Depende de lo que pasa en Venezuela. Yo creo que el pueblo trabajador va a luchar por sus reclamos, por sus demandas. De hecho, hay huelgas de distintos sectores de trabajadores con sus reclamos y no necesariamente están emblocados con la derecha. Es falso que en Venezuela solo hay dos campos. En Venezuela hay una situación muy crítica, insisto, que vive toda la población, ¿no? El conjunto de la población y los trabajadores en particular. Pero no es cierto que todos estén con la salida de la derecha y con la línea de Guaidó y con su a Washington. Eso es humanitariamente, digamos, o sea, usted recién dijo, nada bueno puede venir desde, desde estas políticas de derecha. Ahora, la pregunta es, humanitariamente, digamos, ¿qué peor se le puede hacer al pueblo de Venezuela que, digamos, no sé si usted ha estado, pero realmente es complicado, por ejemplo, hasta ir al supermercado? Peor, hay países que sufren eso y que todavía están peor. La injerencia, yo te digo, cuando vos escuchás los planes económicos que plantea la oposición, pero es agravar lo que ya es grave. Dicen que el problema es el gasto público en Venezuela. Yo los he escuchado sostener las mismas recetas de los neoliberales de acá para Venezuela, donde la situación es absolutamente crítica, donde si vos todavía bajás eso, bueno, tienen las recetas de todos lados. Entonces, yo diría, digo, modestamente, uno obviamente, vos decís, uno está acá, uno habla, ve, pero pensar que de la mano de esos programas que nos están aplicando y ajustando en toda América Latina, en una situación ya crítica de Venezuela, se va a mejorar la situación, ¿y creo que no se va a dar así. ¿Cómo definiría hoy al gobierno de Nicolás Maduro? Ya, es un gobierno con el cual no comparto su concepción del socialismo ni de la izquierda, que no se hace de la mano de las Fuerzas Armadas. Nosotros somos una izquierda que decimos que tiene que gobernar verdaderamente los trabajadores, no desde arriba, y además que en Venezuela hay capitalismo. No hay socialismo en Venezuela. ¿Cuál es el gobierno? Mirá, yo creo que el gobierno de Maduro es un gobierno que está muy cuestionado por la población. Yo acepto que está cuestionado por la población. No digo que no está cuestionado. Lo que digo es que pensar que si se va Maduro y viene alguien que es un títere de Trump y de Pence, ¿eso va a mejorar la situación? No, creo que no coincido para nada. Entonces me parece que es el pueblo... digamos, no es sencilla la situación, porque uno diría, bueno, que sea una asamblea constituyente verdaderamente democrática, es una salida que puede explorarse y discutirse, pero insisto, cualquier salida democrática que uno diga viene por la presión que hace Washington y todos los gobiernos de derecha del continente, es evidente que no es democrática, que es simplemente invertir los términos. Que lo interrumpo un poquito, porque dicho así, suena bien y uno podría estar de acuerdo. La oportunidad que tuve de viajar a Venezuela fue justamente por la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso fue una constituyente que yo no creo que haya sido una constituyente verdaderamente democrática. Bueno, pero es que es lo que pasa últimamente en las elecciones o en los procesos electorales o de votación, de participación popular en Venezuela. La constituyente no es verdaderamente legítima porque está amañada. La última elección no es verdaderamente legítima porque se proscribió gente y participó el 46% de la población. El Tribunal Superior de Justicia está más que cuestionado porque la mitad de los jueces están exiliados. Y quisieron disolver la Asamblea Nacional en el medio, la disolvieron, después volvieron para atrás. Eso ustedes se lo tendría que cuestionar a alguien que defiende el régimen de Maduro. Yo lo critico por izquierda el régimen de Maduro. Y yo creo que todas sus medidas autoritaria y de apoyarse en la Fuerza Armada, al revés, desprestigian a la izquierda y al socialismo y le dan letra a una derecha profundamente autoritaria, profundamente antidemocrática que se hace pasar por demócrata. Estamos de acuerdo en eso, lo que hoy. ¿Cómo hacemos para salir en términos prácticos de esta encerrona? Porque digo, teóricamente por ahí se puede resolver, pero la realidad es que hay millones de venezolanos pasando hambre. Es muy complejo cuando uno, muchas veces uno plantea un problema acuciante y dice, y no hay una salida fácil. No es una salida fácil. Y además, digo, para entender, porque la crisis de Venezuela también tiene una base en el derrumbe de los precios del petróleo. Si vos en un país que tiene el 96 de cada 100 pesos que le entran
depende del petróleo y pasás de $200 a 20, tu economía se derrumba, gobierna quien gobierne. Ahora, toda la organización y la gestión de gobierno de Maduro, yo creo que ha sido en desmedro de los intereses del pueblo venezolano. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Venezuela? Bueno, pero esa discusión es una discusión que no tiene... No, Mirá, estuve hace 3 semanas pero hay que con partir compañeros venezolanos. No es esa la discusión, porque vos tenés una ideología también política. Vos defendés al partido de Leopoldo López, ¿qué quiere que te diga? Vos defendés una orientación política. Yo no defiendo ningún partido, yo soy una analista y soy venezolana. Hacelo honesta, porque vos sos venezolana, yo soy argentino, yo digo mi ideología y la salida política que defiendo. Bueno, vos políticamente, ¿qué opinás en Venezuela? ¿Qué partido opinás? Yo estoy acá. ¿Pero a qué partido defendés en Venezuela? ¿Qué partido político defendés en Venezuela? No tengo ningún, porque tengo, ¿A quién yo soy votaste? venezolana, pero ¿A quién defiendo la votarías? democracia. Pero además, bueno, pero porque no, porque si no la discusión es falsa, no es un problema de venezolanos o argentinos. No. Es un problema de opiniones políticas. Además creo que caer yo soy en muy este respetuoso de la gente que tiene que hacer emigración caer en este económica. tipo de debate no, porque si no es un lío. Veníamos bien. Caer en este tipo de debate. No nos chicaneemos porque no... Yo creo que de la catástrofe no se sale como vos preguntabas recién. Insisto, creo que tiene que haber una constituyente verdaderamente democrática y un programa anticapitalista para una salida a la crisis. No es sometiéndose más al capital financiero internacional que expresa Estados Unidos, a la línea del FMI, como el hambre se va a liquidar en Venezuela ni en ningún país de América Latina. Castillo, me preguntaba cómo puede afectar a la Argentina o al orden político argentino esto que está pasando en Venezuela en el marco de América Latina. Mirá, el problema es si se impone el plan de Trump de conseguir que se dé un golpe y un gobierno y utilizar la crisis para imponer un gobierno favorable a sus intereses, porque no dejemos de tener en cuenta que hay una disputa geopolítica. Insisto, a Estados Unidos no le interesa la democracia de Venezuela. Parece de perogrullo que lo diga, pero un gobierno que es aliado del de Arabia Saudita, donde descuartizó al periodista opositor en Turquía y dice, todos son negocios, lo escucharon ustedes a Trump, no nos pueden venir a hacer creer que le interesa la democracia en Venezuela. Un país que había apoyado el golpe del año 2002. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y que eso es lo que se está fogoneando como política. Y se están tratando de crear excusas para una intervención armada. Y eso también hay que tenerlo en cuenta y es muy peligroso. Entonces, yo creo que Argentina está pasando por una situación económica muy difícil también, ¿no? Estamos soportando un ajuste del FMI muy fuerte. Lo mismo pasa, estamos viendo ahora en Brasil como un gobierno profundamente autoritario, como el de Bolsonaro, misógino, racista, homofóbico. Insisto, defensor de la dictadura brasilera, es el que quiere meter contrarreformas contra el pueblo. Sí. Entonces es un problema, por eso... Y geopolíticamente... Bueno, geopolíticamente es un intento a otra de las cosas de mayor alineamiento con Estados Unidos. Estados Unidos se está peleando con China en muchas partes del mundo. En esa disputa. Incluso en Argentina también. Tiene que ver con una disputa más que nada con una nueva guerra fría aplicada a los negocios y a la presencia de las empresas. Yo parte de la crítica que tengo... ¿Cómo puede llegar a jugar China también en todo esto? Bueno, ahí tiene un problema con China y con Rusia. Tiene un problema Estados Unidos con China y con Rusia, porque no son dos países cualquiera, son dos potencias, digo, que no son de mi agrado, por otro lado, y tampoco estoy de acuerdo con la política de Maduro de hacerle concesiones a China y Rusia en el caso del petróleo. Digo, no es que yo hablo contra Estados Unidos y digo que bueno los chinos y los rusos, para nada, no son gobiernos de mi simpatía de ninguna manera. Pero digo, Estados Unidos es claro que quiere lograr un alineamiento mucho mayor porque disputa negocios. Lo que pasa que en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, ese alineamiento se puede dar hasta ahí por las relaciones comerciales que tienen con China y que tiene Argentina y Brasil con China. Entonces, no les es tan fácil lograr eso directo. Sí lo están haciendo por vía del alineamiento de la política exterior. Yo quiero una sola cosa decir, que yo creo que es muy, muy grave, insisto, que los países intervengan diciendo nosotros designamos un presidente desde afuera para forzar a que haya un golpe. Es una acción golpista, se mire como se mire lo que se está haciendo, y lo digo siendo opositor a Maduro, lo digo siendo crítico de su política económica y también del autoritarismo de Maduro. No hay salida verdaderamente democrática para la aspiración que tienen millones de venezolanos de conseguirla de la mano de esa gente. A los tres, ¿no? Por haber estado acá, tenemos que hacer una tanda.